Y ahora vamos a esta sección fija que inauguramos con Miguel Guerrero, que más que una conversación o una entrevista, es un debate, un intercambio de ideas que pretendemos sea objetivo. Me gusta más la palabra de intercambio de ideas. Sí, sí. Exacto, un Sí, porque los intercambio de dominicanos ideas. no Porque entienden el debate, concepto de debate, de una porque vez tienen que piensa pelear. que vamos a que es pelear. peleando, ¿no? Es intercambiando argumentos. Y ojalá haya ideas. Sí. Ay, 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 Que ay, una de ay. las es una escasez. Sí, Es difícil en ocasiones. Eso es lo que pasa, por eso los debates son ahora tan ligeros, porque no hay ideas. El tema que yo propongo para el día de hoy, sin duda, es este tema relacionado con el plan de regularización y el manejo que la República Dominicana ha dado a la comunicación internacional de los detalles de ese plan para evitar lo que nos está pasando ahora, una campaña que nos parece injusta de la manera en que hemos enfocado. Y yo quiero que tú me analices si la República Dominicana actúa a tiempo para ilustrar a la comunidad internacional con respecto a los detalles de este plan. Muy bien, es interesante comenzar por ese punto, pero yo quiero hacer antes una salvedad. Cuando la niña dijo que posiblemente Johnny Ventura iba a entrar en el libro Guinness de Récords, ¿Te llamó la atención a ti sí, también? yo me pregunté, ¿será por las veces que se ha retirado? Nuestro Sí, porque miren, entre él y Mili Quesada. Oh, todos los años anuncia su retiro. Nuestro muy admirado Johnny Ventura. Sí, pero hay muchas razones. Por la cantidad de discos, por ejemplo. Yo creo que tiene más de un centenar de discos grabados. Pudiera pasar a récord Guinness por eso. Las expectativas están creadas sobre esa noticia de Alejandra, así que todos La estaremos cantidad de pendientes. años en servicio musical, yo creo Vamos que a pasa ver. de medio siglo. Sí, O sea, hay muchas cosas. No, obviamente hay muchas razones. Pero no se lo recuerde lo de medio siglo. Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo lo que debió haber hecho quizás con antelación. Pero nunca es tarde, porque nunca como ahora la intensidad de la campaña había sido tan grande en el campo internacional. Y lo digo posiblemente al gobierno lo motivó probablemente la declaración del alcalde de la ciudad de Nueva York, que es una figura política muy influyente en los Estados Unidos. Y a ese llamado se han unido otras figuras internacionales como el alcalde de Montreal ahora, según leí en la prensa. De manera pues que yo pienso que el gobierno lo está haciendo bien, yo pienso que los argumentos del gobierno son valederos. Al país no se le puede negar el derecho de trazar sus políticas migratorias, no es un derecho soberano que todos los países asumen como una obligación de carácter político y moral ante su pueblo. Pero ha habido mucha confusión en el ánimo público, en el ambiente nacional, porque tienden a confundirse las dos cosas. Yo creo que el grueso o el centro de las críticas internacionales no tienen que ver con el derecho del país incluso a repatriar a los que están indocumentados en la nación dominicana. Yo creo que giran alrededor de dos puntos. El temor a que una deportación masiva de haitianos produzca una crisis de carácter humanitario en la región y crea un conflicto tan grande que prácticamente provoque un caos y provoque una situación de inestabilidad regional, no solamente en la República Dominicana y en Haití. Naturalmente, a muchos países vecinos en Centroamérica, en Sudamérica, en los Estados Unidos y en Canadá, quisieran que la República Dominicana asumiera y ahí está el ese caso. injusto, sí. Y a mí me parece que eso es sumamente injusto. Hay que tomar en cuenta lo que el gobierno dominicano no ha explicado bien, ni siquiera la nación dominicana y aquellos que se oponen o que respaldan o están a favor de esa expulsión masiva de indocumentados. El gobierno no ha sabido explicar bien que el problema fundamental radica en que la inmigración masiva y creciente de ilegales hacia el territorio nacional del vecino Estado ya ha superado la capacidad de la economía dominicana para absorberla. Yo creo que ese es en realidad el punto focal del problema. Esa inmigración masiva ilegal ha provocado un desplazamiento de mano de obra dominicana, es decir, ha agravado el problema del desempleo en nuestro país. Y también ha empobrecido el empleo dominicano, el salario dominicano. Naturalmente, hay muchas personas que se aprovechan económicamente de esa situación de anormalidad para bajar los costos en los productos o los bienes que producen. Y yo creo que eso es abusivo, yo creo que eso no es justo
y el gobierno debería tomar una decisión con relación a ese Pero por caso. eso muchos dudan del tiempo, o sea, el momento en el que el gobierno dominicano responde hacia los ataques de la comunidad internacional, específicamente de Estados Unidos, con el tema de la migración. Dicen, ¿por qué desde ya hace unos años no se habla con el cuerpo diplomático de los distintos países para comunicar ese tipo de cosas? O sea, no es simplemente, no se trata de un tema de racismo, se trata de un tema de estabilidad para la República Dominicana. Así Entonces, o sea, ¿por qué esperar? ¿Por qué ser reactivos y no proactivos? Sí, Bueno, y ahí está eso es el una punto en que yo realidad. difiero de tu planteamiento, Miguel, de que sí está el gobierno haciendo las cosas correctas, pero no en el tiempo correcto. Por ejemplo, Bueno. si hay una oficina, un departamento que ha funcionado bien en esta administración del presidente Danilo Medina, es la Dirección de Comunicaciones. Sin duda ha sido una maquinaria bien aceitada que ha servido para vender a la figura del presidente Medina y sus ejecutorias a lo largo de estos 3 años y pico. Pero creo que en la aplicación del plan no se tomó en cuenta esa oficina de comunicación para empezar a actuar los 18 meses del plan de regularización con miras a la influencia del escenario internacional, sabiendo la importancia que tienen los medios de comunicación. Debió hacerse una estrategia de comunicación que tomara las cadenas noticiosas como Fox, CNN, diarios como el Washington Post, el New York Times, con opiniones certeras, objetivas sobre lo que estaba realizando la República Dominicana para tomar la conciencia internacional antes de que esta campaña, sin datos objetivos, tomara el espacio que debimos haber tenido nosotros. Yo pienso que se actuó a destiempo y no fue por negligencia de la oficina, sino por una mala planificación estratégica, que se creía que este problema era de la Cancillería solamente. Bueno, claro, pero yo lo veo de esta manera, es decir, no tomamos la decisión a tiempo y como no la tomamos a tiempo, no la Hay vamos que a hacerlo tomar. ahora. No, claro. Claro, es decir, no la Mejor tarde tomamos a que tiempo, nunca. exacto, no la Hay que tomamos a hacerlo, tiempo, sí. pero es tiempo ya de corregir ese error. Hay que tomar en cuenta también que la visión nueva, la visión que se está imponiendo, que es la correcta, viene con el cambio del mando en la Cancillería. Es verdad. Es correcto, sí. Recuérdate que en la pasada administración de la Cancillería no se tomó eso como una prioridad, a pesar de todo lo que significa para el país. Yo creo que la República Dominicana, el gobierno dominicano tiene una gran tarea en el campo internacional. Y hoy en día, nosotros hemos vivido de espalda a Haití. Nunca... Yo creo que esa es la mejor frase, hemos vivido de espaldas a Haití. A pesar de que es nuestro vecino, es de lo que compartimos una Somos frontera. siameses. Una frontera que ha estado históricamente llena de conflictos. Conflictos muy graves que han provocado agravios que todavía pesan mucho en la conciencia de ambos países. La matanza del 37 y otra serie de cosas, la ocupación de 22 años. Recordemos que el país se independizó no de Las la sucesivas metrópoli, guerras. no de la metrópoli, sino de un vecino que lo ocupó. De manera pues que yo creo que todas esas cosas el país tiene que tomar en serio, y yo creo que se están dando pasos muy positivos en esa dirección. Tiene que tomar en cuenta esa vecindad, las características de ese vecino. Eso, si no entendemos Haití, lo primero que tenemos que hacer para tener una política certera con Haití es entender Haití. Y yo creo que nos ha costado mucho entenderlo. Y yo creo que ahí es donde es bueno que lo aclaremos, porque ahí es donde viene la confusión entre defender nuestro territorio y el racismo, porque siempre sale ese tema de que se trata simplemente de un racismo, pero yo entiendo que hay mucho detrás de nuestra historia, sí, que hace que nosotros queramos defender nuestro territorio, y eso no puede verse como algo incorrecto. Bueno, aquí hay mucha gente que tiene xenofóbica, ¿no? Eso es una realidad. Como en todas las sociedades. Como en todas las sociedades, pero yo no creo, Lorena, que en el país haya una política xenofóbica, que el gobierno dominicano ni los gobiernos anteriores han adoptado políticas y medidas de carácter público. Ni la sociedad tampoco. Ni la sociedad dominicana. Hay elementos que sí. Bueno, yo te voy a decir, yo pienso y reconozco que la inmigración, las condiciones de vida de la mayoría de los haitianos que viven en el país son muy deplorables, pero sí, eso no es una
condición reservada para la comunidad haitiana residente en el país. La misma pobreza que padecen los haitianos que viven en la República Dominicana la padecen cientos de miles de dominicanos. Sí. Esa es una Pasa realidad. del millón, porque la pobreza extrema en República Dominicana se cifra en un 11%, calcula. Sí. 1.100.000 dominicanos viven en pobreza extrema. extrema, Significa claro. que pueden vivir peor que los braceros haitianos. Así es. Ahora, la otra realidad es que muchos haitianos, la mayoría de los haitianos que vienen aquí al país, encuentran en la República Dominicana la oportunidad que su país no le ha dado. Sí. Eso, Como cuando los dominicanos nos vamos también a afuera. Estados Unidos, fuera, a Europa. Hoy en día Estados Unidos, por ejemplo, es el principal país de donde provienen las remesas de los dominicanos. Ahora también provienen de Europa, de España y todas esas cosas. Pero la mayor cantidad de remesas que llega a Haití procede de la República Dominicana. Pero yo veo que hay un punto de debilidad que la República Dominicana no ha aprovechado y en esta ocasión la comunidad internacional se puso en evidencia de que quiere participar en el problema, en la situación del conflicto, pero no quiere participar de la solución del problema. Hace 18 meses se inició el plan de regularización y yo tengo que decir, no vi a ninguna organización internacional exigiéndole al gobierno haitiano que documentara a sus nacionales de manera gratuita, como la República Dominicana estaba tratando de regularizar de manera gratuita. Si el gobierno haitiano no tiene recursos, no vi a Francia, no vi a Canadá, no vi a Estados Unidos diciendo, tengan 100 millones de dólares para que carneticen con cédulas o denle pasaporte o acta de nacimiento a esos 288.000 ciudadanos haitianos que se han registrado. No los vimos, pero inmediatamente terminó el plan, vimos a todas esas instituciones representativas de la comunidad internacional exigiendo respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Me parece un planteamiento un poco hipócrita de la comunidad internacional. Yo lo digo hoy en mi columna del periódico, decía, hay la hipocresía internacional. Sí. Es decir, la cooperación internacional dejó aislado a Haití. Yo había predicho, y no tengo una bola de cristal, ni soy un émulo de Merlín el Mago, yo había predicho día después del terremoto, viendo el drama que estaba viviendo el pueblo haitiano, el terrible drama de 300.000 muertos, la capital totalmente destruida y todas esas cosas, y el peligro que eso representaba para la República Dominicana. Yo decía, las réplicas de ese temblor no van a ser sísmicas, van a ser de carácter social. Y ya lo estábamos viendo. Entonces yo dije, va a llegar un día, desgraciadamente, en que la atención mundial sobre Haití va a decrecer, va a desaparecer. Claro. Se van a ir los voluntarios, se van a ir los médicos, se van a ir a cosas, y Haití va a quedar nuevamente sola, viviendo la soledad de su desgracia. Entonces, yo creo que el país tiene que entender, y la comunidad dominicana, la comunidad internacional tiene que entender, por ejemplo, que la República Dominicana no está en la obligación, ni moral ni política, ni tiene ningún compromiso con ella, con la comunidad internacional, de regularizar la situación de todo el que llega a la República Dominicana. Todos los países ponen normas y ponen requisitos muchas veces rígidos, mucho más rígidos que lo que ha establecido el Plan Nacional de Regulación. Entonces, yo creo que después de cierto tiempo, incluso después del lanzamiento del Plan Nacional de Regulación, cuando se supo eso, la oportunidad que el gobierno dominicano le daba a aquellos que querían vivir, y comenzaron a llegar gente de Haití, es decir, bueno, vamos a aprovechar vamos a aprovecharnos eso, espérate, como dicen, espérate que me vuelvo ahora. Todas esas cosas. Entonces, pienso que el país está en la obligación y la comunidad internacional, Estados Unidos, ni el propio Haití pueden exigirle al gobierno dominicano que le dé la naturalización o regularice la estadía a todo el que quiera. No puede ser. Es que eso no lo hace ningún país. Ningún Claro. país. O sea, y por eso el gobierno lo ha hecho gratuito. Claro, y por eso sorprende, sobre todo las opiniones emitidas por personalidades de los Estados Unidos, o sea, de gran nivel, porque uno dice, en Estados Unidos no lo hacen, porque ellos pretenden que nosotros sí actuemos de esa forma, cuando ellos tienen muy claras sus reglas, están muy bien regulados. Mira, en 1993, después del golpe contra Aristide, ustedes se recuerdan que hubo, incluso se aplicaron por tercera vez en la historia, sanciones de parte de la OEA, ¿no? Contra el gobierno que lo sustituyó. Bueno, los Estados Unidos hubo una inmigración tremenda hacia afuera, comenzó una explosión, comenzó la gente a salir. Los Estados Unidos, y muchos de esa gente iban hacia el territorio de los Estados Unidos. O sea, la Florida. Lo que hicieron la Guardia Costera de los Estados Unidos, lo que hizo es que interceptaba esos botes y muchas veces lo llevaba a Guantánamo.
lo curaba, lo alimentaba, y lo regresaba. Y lo devolvía, sí. Pero una gran cantidad. Una gran cantidad, Recuerdo y ese flujo no terminaba. Y entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? En el gobierno de Clinton, el gobierno de Estados Unidos le propuso a todos los países del área que acogieran una parte importante de esos refugiados. Venezuela los rechazó, Costa Rica los rechazó, Panamá los rechazó, la República Dominicana los rechazó, porque ya el tenía, gobierno de Balaguer, incluso venía, Balaguer pronunció un discurso, recuerdo, tremendo, un discurso ante la Asamblea Nacional, diciendo que los Estados Unidos le habían ofrecido incluso hasta honores, reconocimientos personales, que se iban a hacer cargo de todo el costo de la instalación de campamentos haitianos en la República Dominicana, y Balaguer le respondió, bueno, si ustedes van a asumir todo ese costo y todo eso, ¿por qué no lo hacen dentro del territorio de Haití? ¿Por qué tienen que hacerlo dentro de nuestro territorio? Es decir, e incluso creo que la única vez que la República Dominicana ha aceptado ese tipo de presión internacional por parte de los Estados Unidos fue en el gobierno de 1997 de Leonel Fernández. Naturalmente, Leonel Fernández estaba recién llegado a la presidencia. Sí, inaugurándose, titubeando. Prácticamente todavía no se sentía muy seguro. Pero tú recuerdas una crítica fuerte que se hizo a esa decisión, y es que se planteó que era discriminatoria la actuación del Departamento de Estado con respecto a los refugiados haitianos y la política que aplicaba con los refugiados cubanos, que eran bienvenidos. Un balsero cubano llegaba a la Florida, era recogido e integrado inmediatamente a la comunidad y a la sociedad. Pero cuando decía, llega unos balseros haitianos y no hay... O guatemaltecos, correcto, si llegaban por la frontera. Ese tratamiento y se enfrentaba. Entonces, esta hipocresía o duplicidad es constante y depende a los intereses de las naciones. Pero los Estados Unidos acogían a los refugiados cubanos cuando pisaban suelo norteamericano. Okay, pero, así como cuando ellos llegaban, por ejemplo, a Cayo Hueso, pero si lo lograban acoger en el mar, lo devolvían. Pero a veces lo recogían. No, si pisaba había un paño tibio con eso, indudablemente había una gran diferencia. Había una gran diferencia con una inmigración y otra. Evidentemente, la política internacional de las grandes potencias han sido políticas muy carentes de contenido moral. Yo pienso que ha llegado el momento, y la República Dominicana ha sido, yo creo que demasiado diplomática al tratar el tema, porque cuando habla de la comunidad internacional, eso es muy suave. Yo pienso que ha llegado el momento de ponerle nombre y apellido a esa comunidad internacional y de nombrar los países que tienen una responsabilidad histórica con Haití y una trabazón con su política diplomática. Me refiero a Francia, a Canadá y Estados Unidos. E increparles los errores a cada uno y exigirles que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, esos países se comprometieron después del 2010 a aportar 11.500 millones de dólares para la reconstrucción de Haití. Han aportado 3.500 millones de dólares y los demás no han aparecido. Y no se sabe qué se han hecho realmente. Lo que eso llegaron. es lo peor, porque al final los que han llegado a territorio haitiano, ¿se han utilizado realmente para lo que se concibió? No, definitivamente. Además, que se ha dilapidado. La solución no está en acoger a los refugiados. Eso es reconstruir su nación. Es reconstruir su nación, la agricultura, claro. Ese es un terreno. Y que sea reconstruido por el mismo pueblo. Claro, es un plan Marshall para Haití. Ese debería ser, y nosotros deberíamos responder, vamos a hacer un plan Marshall para Haití. Es un terreno desértico, ahí no se está dando nada ya, la deforestación y todo eso ha dañado la tierra, es una tierra agotada. Un 2% exhausta, de vegetación. es una tierra exhausta para la agricultura. Entonces, eso es un proceso, los ríos están secos, todo eso, la quema de árboles para producir carbón vegetal y todas esas cosas. Yo creo que lo que se están haciendo un grupo de empresarios dominicanos alrededor de la frontera, a mí me parece una idea muy acertada. Es decir, esa gente lo que han dicho, nosotros tenemos no lo han dicho, pero yo me imagino que ese es el mensaje que ellos están tratando de dar y como yo lo interpreto, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos una frontera muy porosa, una frontera muy vulnerable, no podemos construir un muro porque eso sería que no ofensivo, funciona, y los muros se caen además. No ha habido en la historia un solo muro que detenga ninguna inmigración. No conozco el primero. Ni siquiera el de Berlín. Exactamente. Pero además sería deshonroso para el país, una vergüenza bueno, yo creo que no es el camino correcto. Yo creo que la mejor de la frontera es realmente crear una frontera económica. De oportunidades. De oportunidades, exactamente. Esa es la expresión correcta. Una frontera que le devuelva la esperanza al pueblo haitiano, la esperanza
de que su país puede ser prometedor para ellos mismos, que pueden encontrar en su país lo que ningún otro país le va a dar a la nación. Y tú sabes que tenemos precisamente en el conflicto de Estados Unidos con México el mejor ejemplo de esas dos políticas. Estados Unidos patrocinó la construcción de un muro, 1.200 millones de dólares que tuvo que detener, no funcionó para conseguir el objetivo de reducir la inmigración y puso un plan de creación de oportunidades de negocios en toda esa franja norte de México. ¿Y qué hay hoy en día? La migración ha caído abruptamente porque los mexicanos tienen en su territorio oportunidades de trabajo en las grandes maquiladoras que se instalaron, empresas norteamericanas que instalaron ahí y están recibiendo esa mano de obra en territorio mexicano, creando prosperidad. Entonces, Y el tratado de mejor libre comercio, entre ellos, el NAFTA. El mejor muro es una empresa. El mejor muro es una empresa para que la gente trabaje y hacerlo en una zona que es la zona más deprimida, más pobre de ambos países. Así es. Y eso, incluso eso sería en provecho no solamente de los haitianos. Recordemos que la zona fronteriza de este lado es también una de las zonas más deprimidas de la República Dominicana. Sí, olvidada y una de las poblaciones, y es muy vulnerable porque es una de las zonas del país con menor densidad poblacional. Sí, porque migra, la gente se va de ahí porque no hay oportunidades. Entonces, eso está haciendo lo que Trujillo trató de impedir, ¿no? De una manera muy cruel. Es decir, la desdominicanización, como se la llamaba entonces, sí, de la frontera. Sí. Es decir, para los dominicanos que viven en esa zona, no les resulta prometedor vivir en ella, pero para los haitianos que tienen del otro lado menos oportunidades, esa zona es más promisoria. Entonces, vienen ahí, aun cuando se establezcan en esas muy cerca de su propio terruño, tienen más oportunidades. Entonces, ¿qué hace? Eso viene un problema de desplazamiento, que hay comunidades que se... No, pero no solamente la culturización de la frontera. Sí. Viene el idioma, las tradiciones, el vudú, todas esas cosas. Sí. Entonces, eso crea un problema muy serio de desplazamiento y puede crear situaciones que se han dado de rivalidad, tarde o temprano, que nosotros tenemos que tratar de evitar, porque esa rivalidad y porque esa gente están creando... Ya esa gente tiene una minoría étnica, existe, no, yo no quiero decir usar la palabra racial ni étnica, perdón, una minoría que no es del país, que ya tiene derechos de permanencia, que muchos países lo reconocen eso. Ese es el problema. Por eso es que la comunidad internacional le está diciendo a la República Dominicana hoy en día, no le está diciendo, le dicen, cuídense de no hacer deportaciones masivas por el efecto que se puede tener incluso para ustedes mismos. Y traten de no deportar a nacidos en la República Dominicana descendientes de haitianos. Mira, hay una cosa, que hay un punto, Lorena y Homero, que yo creo que no se le ha prestado la atención y a mí me sorprende. Yo no soy un experto en materia constitucional. Yo de la Constitución apenas sé lo que tengo que saber como ciudadano, ¿no? y por el trabajo que yo hago, mi profesión. Pero la Constitución Dominicana, cuando se dice muy claramente en uno de sus textos, que al momento, dice la Constitución vigente, la del 2010, dice, al momento de promulgarse o entrar en vigencia esta Constitución, todos aquellos que poseen la nacionalidad dominicana son dominicanos. Entonces, el problema es que la 168-13... Ahí vino todo el despelote, la distorsión. Ahí realmente fue el conflicto, porque los demás casos... No, pero además tiene un efecto retroactivo 80 años atrás, hasta 1929. Eso es una cosa que nadie en la comunidad internacional hay que decirlo y reconocerle, entiende eso. Sí. Hay que reconocerle al presidente Danilo Medina y a su equipo que con la aprobación de la ley de naturalización 169 hubo una corrección. No, la 164. 169, yo creo. Sí, no recuerdo. La que siguió para resarcir el daño de la 169. Yo creo que se hizo un ajuste. Claro. Y este plan de regularización parte precisamente de ese proyecto de ley. Yo pienso que tenemos una gran oportunidad. Se ha manejado por primera vez en la historia de la República Dominicana con cierta responsabilidad este tema. Y yo pienso que los ciudadanos dominicanos debemos contribuir a que esto sea un éxito. Claro. Porque hay voces que se han levantado diciendo que ya es un fracaso y yo pienso que es muy extemporáneo para decidir que es un fracaso. ¿Que tuvo debilidades? Claro. Pero muchas veces también entiendo que por desconocimiento. Pero yo creo que el gobierno ha sido sumamente flexible en el tema. Sí. Ha dado los plazos necesarios, fueron 18 meses. Hay dos cosas que yo fuera de cámara estuvimos conversando, que la gente tiende a confundirse. Que hay un plan nacional de regularización y hay una ley de naturalización. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes.
En cuanto al plan, en cuanto a esta última, se dice que las expectativas eran 55.000, aparentemente solo 8.000 y pico completaron todos los trámites. Bueno, pero eso no es culpa del gobierno dominicano. Es decir, bueno, que alegan algunos, es que los requisitos eran muy duros. Bueno, pero... Claro. Pero tú le impones reglas duras a tus hijos en la escuela. Aquí a las 8:30 de la noche. Bueno, ya eso será muy. Ya no a las 8:30, ¿no? Ya usted no puede estar a las 8:30. Ya los niños salen a la hora que uno llegaba. Sí. Así mismo. Pero yo quisiera volver atrás porque ustedes mencionan como solución, pues hacer de Haití trabajar la parte económica, la frontera económica. La zona de Pero oportunidad. el ejemplo que ponen es México y Estados Unidos. Estamos hablando de una potencia que económicamente puede reaccionar. En la República Dominicana, ¿pudiéramos crear un plan que de verdad funcione a pesar de nuestras carencias, a pesar de que no hemos podido con ese 11% que viven en circunstancias paupérrimas? Bueno, pero si tiene éxito ese plan fronterizo de ambos lados de la frontera, yo creo que podríamos paliar y golpear positivamente los niveles de pobreza extrema que vivimos en la República Dominicana y, por supuesto, los haitianos. Lo importante de todo eso, lo que dijo Homero, es la oportunidad. La gente comienza a ver el mundo de una manera diferente. Y cambia la actitud, de que ves un problema, tú ves una oportunidad y es diferente, es positivo. Mira, yo le he dicho, quizás esto no tenga que ver nada con lo que voy a hablar, pero yo siempre le he dicho a algunos amigos, yo trabajaba en un sitio que la gente, bueno, todos los días se complacían en cancelar a una gente. Y yo le dije, miren, ustedes un día no van a encontrar a quien cancelar, y van a cancelar al dueño de todo. Entonces, yo le digo, fíjate, cuando ustedes le entreguen la carta de despido a una persona, míralo a los ojos. Yo dije, míralo a los ojos. Para que tú veas que en un país con tan pocas oportunidades, donde los médicos conducen vehículos de transporte público, donde es tan difícil conseguir un empleo que pueda cambiar las perspectivas de vida de una familia. Es decir, cuando a una gente le entregan una carta de despido, significa que cuando va a su casa no va a encontrar cómo pago el colegio mañana, cómo pago la renta de la casa donde vivo, me van a quitar el carro. Oye, es un mundo que se derrumba. Sí, es una tragedia. Es un mundo que se derrumba. Entonces yo digo, míralo también en los ojos cuando tú le das una oportunidad a la gente. Mira cómo brillan esos ojos. Mira cómo se ilumina el rostro de esa persona. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tratar de impulsar, ¿no? Y tú sabes qué hacer un sistema, un régimen de oportunidades para la gente. ¿Cómo se derrota el discurso de la hipocresía? Bueno, planteando esta situación. Yo fuera la autoridad gubernamental y haría un tema de Estado, ese plan presentado por los empresarios, que supone una inversión de 5.000 millones de dólares a los dos lados de la frontera, de fábricas, hospitales, escuelas, oportunidades en todo el sentido para la vida. E iría a la comunidad internacional con nombre y apellido a esos países, a Francia, a Canadá, a Estados Unidos, y les digo, ¿usted quiere ayudar a resolver el problema de estas dos naciones? Invierta ahí. Invierta 500 millones de dólares en este plan. Bueno, y además... Y vamos a construir escuelas de cada lado, hospitales de cada lado de la frontera, para generar lo que ahora es pobreza, convertirlo en riqueza. No, además, entonces, si usted no aporta, si no aporta la solución, no me diga a mí lo que tengo que hacer. No, pero además las reglas de origen del tratado del DR-CAFTA, es decir, todo aquel que invierte ahí, produce algo que pueda tener interés o venderse en el mercado norteamericano, va a entrar en condiciones preferenciales a los Estados Unidos, que es el gran mercado. De manera pues que yo pienso que eso abre un enorme círculo de oportunidades en la zona fronteriza, y yo lo único que lamento es no tener la oportunidad de unirme económicamente. Bueno, uno se puede unir con 200 pesos. Tú sabes que ya hay un ejemplo. Pero no con una pirámide, porque así comienzan las pirámides. Sí, no, y después hay uno que queda y que, ¿y dónde está? No con pirámides. Hay un empresario, Fernando Capellán, el Grupo M, que ya ha puesto en práctica, del lado del territorio, exacto, Codevi, 6.000 empleos ha generado al otro lado. Nosotros conocemos bien eso. Por eso, ¿tú te imaginas el impacto que ha significado eso? Imagínate multiplicado por 20 eso, que 200.000 haitianos pudieran tener trabajo para producir para ambos países, porque esos 6.000 haitianos que trabajan para Codevi, ¿dónde compran? En Dajabón. Sí, claro. No, pero no solamente comienza en la zona fronteriza, ¿no? Porque es una especie de una muralla, es el dique. Correcto. El dique a la inmigración ilegal.
podría ser. Y también una oportunidad de prosperidad para el pueblo haitiano y también para los dominicanos. Porque le vendemos. Tendríamos más oportunidades. Hay muchos dominicanos que son emprendedores y muchos dominicanos que tienen empresarios jóvenes, especialmente esta nueva generación, que tienen una visión distinta de la de sus padres con relación a lo que es la economía y lo que la oportunidad les ofrece. La gente piensa que muchos de ellos son hijos de papá, ¿no? Eso es una percepción equivocada. Hay muchachos ahí que le han añadido valor a lo que heredaron. Entonces, el país tiene una gran oportunidad y tiene también la posibilidad de impulsar el desarrollo haitiano. Pero bueno, para eso, tú sabes que, Miguel, tenemos que ponernos inteligentes. O sea, tenemos que ser racionales. Tenemos que abandonar las emociones y las pasiones de dos lados que afectan este debate. Sí, claro. El lado llamado de nacionalistas radicales que ven todo lo que sea del lado haitiano, todo esfuerzo para mejorar el lado haitiano como una traición a la patria. Sí, eso es una Pero una también aberración. del lado hipersensible hacia el tema haitiano, que ve toda crítica que se le hace a la realidad haitiana como una posición insolidaria. Entonces, en el justo medio está la verdad. Claro, todas las posiciones extremas. Sí, no ayudan. sí, Las obviamente. posiciones radicales entorpecen el debate de cualquier tema. Todo, supuesto. E impiden que se llegue a una solución satisfactoria. Porque cuando dos personas se sientan a una mesa, aquí nos sentamos en la mesa. Por eso es que lo estropeamos todo. Cuando negociemos sentándonos a la mesa, no en la mesa. Sí, entonces, correcto, ya funciona mejor. Funciona mejor, ¿entiendes? Aquí el problema es que impide que tú veas, que tengas una visión correcta de la situación, porque de ambas partes hay argumentos que tienen Válidos. sentido y Sí. válidos. Es un error decir que una parte está total y absolutamente equivocada y que la otra parte tiene la total razón. Eso es. Y eso no es verdad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es conciliar las posiciones extremas y tratar de llegar a un punto en que podamos trabajar en beneficio. Aquí también yo siempre he dicho que, ¿por qué nos resulta tan difícil a veces llegar a ese punto medio? Bueno, porque nosotros hablamos de punto de equilibrio, no hay tal punto en el equilibrio. El punto es algo fijo y el equilibrio Algo que fluctúa. fluye. Fluctúa. Sí. Entonces yo prefiero hablar del péndulo del equilibrio. Y me parece más justo. Siempre que llegamos al tema de la migración, pues sale el argumento de que, bueno, lo que pasa es que esas personas, tanto en Estados Unidos como en el tema interno de la República Dominicana, están haciendo el trabajo que los nacionales no quieren hacer. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable la migración? Bueno, los dominicanos no quieren hacer porque la tradición última ha establecido un salario que los dominicanos ya no trabajan por ese salario, porque es lo que yo decía, que esa inmigración ilegal masiva y creciente no solamente ha producido un desplazamiento de mano de obra, sino que ha empobrecido el salario. Entonces, naturalmente, por lo que un empresario de la construcción, por ejemplo, yo no quiero citar a nadie en particular, le paga a un albañil haitiano, un albañil dominicano no lo va a pagar, entonces prefiere estar en la calle vendiendo drogas, y eso incluso también nos perjudica a nosotros, porque ha creado un ejército de holgazanes dominicanos que andan en la calle porque ya no quieren hacer trabajo. Prefieren estar en una esquina pidiendo y limpiándole los vidrios para que la gente le dé, incluso a veces de una manera muy agresiva. Sí. Entonces yo creo que todas esas cosas han traído muchísimos males y déjame decirte, nosotros los dominicanos tenemos una alta cuota de responsabilidad en esa inmigración ilegal, porque nosotros la hemos fomentado, y cuando yo te digo que la hemos fomentado, estoy hablando de la sociedad dominicana. Sí, por el descuido, pero esa pregunta que hace Lorena a mí me parece fundamentalísima. Sí, claro. Y si la vemos desde una perspectiva amplia, la respuesta tiene que ser, toda migración es saludable. ¿Qué es lo malo? El desorden, la anarquía, la falta de organización. Si vemos la historia humana, yo no puedo ver ningún avance desligado de un cambio de una persona de lugar en tiempo y espacio. Vamos a ver los Estados Unidos.
¿Quién construyó los Estados Unidos? Los inmigrantes. Los inmigrantes. Sí, Si esos peregrinos de mayo, los pilgrims de Mayflower no llegan, claro. Estados Unidos no existiría. Pero vamos a verlo Bueno, desapareció el último de los mohicanos, pero quedaban, claro. Tú tienes razón, los aborígenes, los indígenas desaparecieron. Sí, o pero están, esa es la lógica. están en reservaciones. Pero vamos a poner, por ejemplo, una migración que fue detestable en su momento de los irlandeses a Estados Unidos, que fueron atacados, fueron heridos, se sentían muy mal, pero se hubiese inventado el aeroplano si una familia como los hermanos Wright, irlandeses, descendientes de irlandeses, no hubieran pisado suelo norteamericano. No. Y mira cómo ha impactado la civilización ese invento que solo se dio porque esa familia muy pobre emigra a esa zona y se enriquece en las minas de carbón y sus descendientes pueden dedicarse a la invención. Entonces yo pienso que toda migración es saludable. Lo que no es saludable es la desorganización. Tú tienes que organizarla, pero no se puede limitar el flujo de los seres humanos por las fronteras, porque eso mueve la civilización. Claro, pero ¿qué está pasando después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que ha salvado a Europa de una nueva conflagración? Bueno, la apertura de la frontera. Así es. Y el concepto de soberanía al que tanto se apela aquí en la República Dominicana ha cambiado totalmente desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las fronteras cambiaron. El que no cambió es el hombre. Fulton Sheen, que era un cardenal norteamericano, dijo, el mapa de la Europa de posguerra quedará más cambiado que el hombre de la Europa de posguerra, y fue cierto. Así es. Pero la Unión Europea, que ha sido el resultado de un proceso largo que comenzó desde el punto de vista económico, después vino desde el punto de vista parlamentario y legal, ha convertido a Europa en una sola gran nación. Y la gente ha cuidado, es decir, el concepto, y ninguno ni los alemanes, ni los españoles, ni los franceses, ni los suizos, entienden que su soberanía y su condición nacional ha sido vulnerada. Mira, eso que mencionas es el mejor de los ejemplos de cómo solucionar un problema difícil viendo una oportunidad. Y eso se le debe a un hombre, a un diplomático brillante, muy discreto, pero genial, Robert Schuman, que se le ocurrió después de la posguerra decir, ¿cómo evitar que otra conflagración entre las naciones europeas ocurra? Y se respondió sencillo, uniendo sus intereses. Sí, claro. Y él dijo, empecemos por una cosa, la comunidad del acero y del carbón entre Alemania y Francia. Un gran consorcio económico que para eran explotar... Que eran los dos países que más se habían agraviado en la guerra. Se unieron por ese objetivo y miren qué ha terminado. Por eso es difícil, y tú ves el conflicto de Putin con Europa, pero ¿por qué no escala? Por esa asociación que hay, por esa interrelación económica, social y cultural que existe, que limita una posible guerra. Putin necesita de Europa porque 70.000 millones de euros en alimentos y productos llegan a Rusia de Europa. Pero Europa necesita Putin el gas llega de Putin. Entonces, solo se ladran, pero no pasan de ahí porque... Pero fíjate... Se necesita. Correcto. Pero la unificación europea crea un sentimiento de solidaridad prácticamente espontáneo. Fíjate, cuando tú dices, ¿por qué la comunidad europea entera tiene un año enfrascado en la solución del problema griego? ¿Y qué significa Grecia para el resto de los países? Y tendrán esa trabazón económica, social. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Grecia? Bueno, Grecia comenzó desordenada, comenzó a hacer lo que sea, se endeudó de una manera... A vivir por encima de sus posibilidades. De sus posibilidades, y la Unión Europea le dice, bueno, el rescate va, pero tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Corregir. Porque tú no puedes seguir ahora despilfarrando el dinero nuestro. Claro. ¿Entiendes? Te podemos ayudar a... Y son reglas duras. Claro. Y mira que nadie se mete. Alemania está imponiendo unos requisitos a Grecia que está recortando las pensiones, las jubilaciones. Todo. Entonces eso es generando, si se quiere, un estado de pequeña pobreza, de realismo griego para que vuelva a crecer. Claro. Pero esa es la realidad. Pero eso fue lo que nos pasó a nosotros en 1989, 90. Que el país llegó prácticamente al fondo. Recuerda que teníamos que hacer, quizás tú no lo recuerdes, ¿no? Pero
teníamos que hacer largas filas de horas enteras para conseguir un galón de gasolina, porque al país se le cerró el crédito. Se jugaba Increíblemente, doble en yo las estaciones de recuerdo gasolina. también. Jugando y la gente Para uno esperar horas y horas. y Oye, la gente sí. se emborrachaba esperando. tú sabes lo que porque yo dije en se esa estaba- época. yo Yo dije en lo esa recuerdo época, de niño. yo recién salía de la universidad, tenía pocos años de graduado, y dije, oye, si mi generación sobrevive a esta crisis, no va a haber ninguna crisis que nos asuste. Y es verdad. Sí. Yo Claro. no temo ninguna porque eso fue grave. ¿Tú Sí, sabes era, lo que hacer? era impactante. Lorena, Yo lo ¿tú lo recuerdo, recuerdas? lo recuerdo porque a pesar de estar pequeña, era impactante tu ver una fila de 4 horas. personas, Sí. horas, por el Por combustible. un galón de Yo lo combustible. recuerdo, Eso lo era recuerdo. salvaje, eso Así era es, increíble. y incluso padecimos en esa época una escasez de alimentos que... Bueno, yo recuerdo lo del azúcar. Sí, claro, que el país Porque tengo una exportador de memoria azúcar. extraordinaria. Que óyeme, yo... es Digo, que fue es- impactante, lo que era pasa para es que es no olvidarlo, impactante. sí. Tú ver a la persona Sí. ir, que le racionen la comida, que tú veas que haya Sí, como es conflictos, duro, problemas, es que duro. se ponga la No, y situación que tú tensa tengas porque el yo vi dinero esto para primero. comprar y que no tengas la opción Que de tú tengas que comprar. decirle al dependiente del supermercado, por favor, chequea a ver si atrás hay algo. eso es Sí, triste. no, de un pollo por Sí. compra y todas esas cosas. Pero afortunadamente nosotros tenemos una producción agrícola tan importante que el país no hubo una hambruna real en la República Dominicana. Gracias a Dios. Pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer esfuerzo. Nosotros tenemos, yo Ser lo digo, racionales, sí. nosotros tenemos 3 posibilidades con Haití. Hay 3 opciones. Vamos a resolver el problema. La primera es la guerra. Bueno, yo lo he dicho, ¿verdad? Bueno, irracional, ¿no? Eso no conviene a nadie. Heródoto dijo antes de Cristo, es insensato preferir la guerra a la paz. En la guerra, en la paz, los hijos entierran a sus padres, en la guerra los padres entierran a sus hijos. Es decir, es antinatura, ¿no? Sí. La otra parte es que, por ejemplo, los ultranacionalistas compren una sierra eléctrica de 348 kilómetros y se pongan uno en el extremo norte y otro en el extremo sur y comiencen a A serruchar. serruchar, Y entonces después que logremos separar la isla, comencemos a empujarlo, no se Tampoco. puede. La Entonces, ¿cuál es naturaleza la no lo otra? permite. La cooperación. La cooperación, El para tratar crecimiento. de sentar las bases de una cooperación que nos permita vivir honorablemente, respetándonos mutuamente uno al lado del otro. Porque no tenemos otra opción. No la hay. O nos quedamos con la isla entera o le dejamos la isla entera a Haití. Ahora, Sí. ¿dónde llevan razón los nacionalistas? Que no podemos hacerlo solos. No, De que tenemos que invitar a esa comunidad internacional tan preocupada, acompáñennos a hacer crecer a nuestros vecinos. Está Ahora preocupada, sí. pero por momentos. Ahora, Sí. si seguimos sembrando en el corazón de los dominicanos la semilla de la guerra civil Y el odio. y el odio, Eso no Sí. conduce a no nada. vamos a llegar a ningún Yo entendimiento. cada vez que tengo una conversación con alguien que exprese sus sentimientos cargados de energías negativas, yo le digo, ¿tú tienes algún familiar que vive en Estados Unidos, verdad? Así es, ¿Y cómo tú así te es. sentirías si tratan a tu familiar con esa misma Todos actitud? tenemos a alguien. O sea, todos tenemos a Un alguien inmigrante, que sí. en algún lugar es inmigrante y que ha recibido ese rechazo y se siente bien. No, entonces tenemos Sí. que buscar una Hay- forma. hay que ser solidarios en Claro, ese de ser, de manejarlo, que no sea lastimando No, al y- otro y- ser Y humano. además las pasiones están promoviendo una serie de difusión de noticias que no se corresponden con la realidad y que van y que siguen contaminando el ambiente en que tenemos que trabajar para resolver todo este problema. Por ejemplo, se ha estado publicando de que le han establecido Vedas a 33 productos, bueno. Las No, yo- autoridades yo- haitianas lo negaron eso. Yo estoy sorprendido de que el periodismo dominicano sea tan facilón y tan negligente. Y, o sea, me estoy incluyendo. Sí, nos ¿eh? estamos incluyendo O porque sea, también comentamos eso en el día de Hemos ayer. cometido el error porque era tan fácil contrastar la información. Pero ese es un elemento que se ha claro. olvidado de este negocio. De que si usted oye, escucha que se dice algo, Sobre bueno, todo, en usted va a una la situación, fuente. sobre todo en una situación crítica y con datos tan sensibles. No, y con nombres, porque se dijo, el ministro Evan Pons, había uno, hay una fuente que se podía preguntar, y había otro, el director de aduanas de Dajabón. Bastaba con llamarle, a usted le Claro. leyeron esa lista, No, además pero ahora no aparece nadie. las epidermis están muy No, delgadas. sí, Sangran con cualquier toque de un dedo, cualquiera. Y tenemos que evitar llegar a una situación como esa. Tenemos que tratar de echarnos agua en la cabeza. Las cabezas están demasiado calientes. Se puede freír un huevo en la cabeza de cualquiera de nosotros. sí, Hay que tratar de entendernos. Y por eso yo digo, la base, la tarea principal que tenemos nosotros es entender a Haití. Y cuando yo digo entenderlo, es reconocer los derechos haitianos, respetar sus tradiciones, respetar sus cosas, porque es la única manera de conseguir que pase lo mismo con nosotros, Sí. de parte de ellos.
Es decir, ¿cómo funciona un buen matrimonio? Cuando hay un respeto de ambas partes. A veces las palabras hieren más que la acción acciones. física. Y quedan, y no se pueden recoger. Porque esas últimas no cicatrizan. Las heridas físicas cicatrizan en días, las heridas morales no cicatrizan nunca. ¿Qué ha hecho el Papa ahora? Pidió perdón por los errores que había hecho contra los protestantes Sí, siglos atrás. Los hugonotes. Sí, oye, tenemos que sentarnos a la mesa y decir, bueno, ¿cuáles son los agravios que nos hemos inferido uno al otro históricamente? Bueno, te pido perdón. Pedir perdón no es una vergüenza, al contrario, para pedir perdón, para reconocer un error se necesita mucho valor. Mucha grandeza. Y mucha grandeza, Sí. especialmente, más que valor, grandeza. Y el perdón no humilla a nadie, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es una cosa, y además, yo he tenido el testimonio en ese sentido, y mi esposa me ha ayudado mucho a eso, porque ella va mucho a la iglesia, en la iglesia se oyen todas esas cosas. La gente aprende, cuando la gente se entrega a Dios, ¿verdad? Y se hace muy espiritual. Ese tipo de cosas se le hace muy fácil. No, tu señora es una santa. Sí, Se ha hecho una santa. no, las cosas se hacen, las cosas se hacen. Yo la quiero muchísimo. No, las cosas sí. se hacen muy fácil, ¿no? Y entonces, yo pienso, y he oído testimonio de gente que llevan eso en las entrañas, es una serpiente devorándolo interiormente. Porque cuando tú sientes odio por una persona, el receptor de tu odio no lo sabe. No, El receptor a la persona que tiene ese sentimiento. Y yo he oído que aquellas personas que se liberan de esa serpiente venenosa que tiene en el estómago, sienten una tranquilidad y un sosiego. Y es como que se libran de una carga. Pero como dice Homero, grande. se necesita grandeza para perdonar, claro, y lo que pasa es que su esposa ha encontrado esa grandeza que se llama Dios. Definitivamente. Solamente a través de él Así se es. puede Miguel, lograr. hemos llegado al ese final momento. de esta conversación, de Sí. este intercambio de ideas. Esperamos haber complacido al público con 2 o 3 ideas. Sería un éxito. Oye, si llegamos a 3, sería un éxito. Lo logramos, lo Sí. logramos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. No, gracias a ustedes por la amabilidad de compartir con 2 personas que realmente honran el periodismo dominicano. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Un esfuerzo. Imagino que son ustedes dos.